Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Este día vamos a hablar acerca de las teorías y el enfoque de la ciencia política, como lo hemos visto en el video desarrollado por la doctora Jenny Rivera en el primer encuentro sincrónico, ¿está bien? En el caso práctico que nos ha tocado desarrollar, vamos a ir respondiendo y debatiendo una serie de preguntas. Entonces, vamos a iniciar con la primera, que es ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia política y qué elementos la diferencian de otras ciencias sociales? ¿Qué es lo que opinan, por favor? Sí, compañero, buenas noches con todos. Para comenzar con esa pregunta, nos lleva a la base de la disciplina, ¿no? La ciencia política, pues, estudia el poder, las instituciones y los procesos políticos, y se diferencian de otras ciencias sociales porque la sociología analiza la sociedad en general y la economía los recursos, mientras que la sociología política se encarga en cómo se organiza y se ejerce el poder en la vida colectiva, y eso le hace única. Y para mí sería que el objeto de estudio de esta ciencia política va a ser el poder político, específicamente en cómo se va a buscar y ejercer y distribuir, ¿no? Dentro de la sociedad y el Estado. Ahora, se va a diferenciar de la sociología porque esta última va a abarcar las relaciones sociales globales, ¿no? Mientras que la ciencia política se va a enfocar estrictamente en la autoridad y en la dominación, porque va a analizar la asignación de recursos mediante decisiones, mediante la autoridad pública en lugar de las leyes del mercado. Yo estoy de acuerdo con ustedes porque la ciencia política se encarga definitivamente de estudiar cómo funciona el poder en la sociedad, es decir, quién toma las decisiones, cómo se gobierna un país y de qué manera esas decisiones afectan a todos. A diferencia de otras ciencias sociales, esta no solo se queda en la sociedad, sino digamos que va trasciende o más allá. Es también quien se enfoca en la política, el Estado y las instituciones que ejercen la autoridad, se podría decir. Claro, sí, tienes razón, ¿no? Porque según lo que se evidenciaba era que la ciencia política es el estudio sistemático del poder, la dominación institucional y la organización de Estado, ¿no? Y esto es muy diferente a la sociología, porque la sociología, por el contrario, se interesa más por las interacciones, el comportamiento social de la población, etcétera, ¿no? Y examina ese control. Mientras que la ciencia política se basa más en la agenda pública y se distingue completamente de la otra, ¿no? Aunque parezcan y suenen similares, eso es lo que creo, ¿no? Claro, entonces en resumen se podría decir de que vamos a un objetivo claro y que es que mantiene la organización y el ejercicio del poder político en un análisis de estudio constante. Claro, no, también coincido, ¿no? La ciencia política, bueno, en fin, estudia el poder, el Estado y la forma en que se gobierna una sociedad, ¿no? Si bien es cierto, se diferencia de otras ciencias sociales porque se centra en la organización política, la autoridad y toma las decisiones públicas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco y me gustaría que expliquemos la importancia del poder político dentro de esta ciencia política, ¿no? Y cómo su relación con el Estado y las instituciones, que eso se habló también en el video. Sí, considero que es fundamental porque nos lleva al corazón de la ciencia política, y el poder político no es solamente una fuerza que se impone, sino también es un elemento que legitima al Estado y le da sentido a las instituciones. ¿O qué piensan ustedes, estimados colegas? Para mí sería que viene a ser el eje central de la disciplina porque va a representar la capacidad de determinar la conducta de la colectividad, ¿no? Mediante decisiones vinculantes. Ahora, se va a relacionar mucho con el Estado porque va a poseer el monopolio legítimo de una fuerza para ejercerlo, ¿no? Y con las instituciones porque van a proveer las reglas del juego formales para canalizar, limitar, legitimar este poder y así evitar que se convierta en una tiranía. Claro, mira, en caso de ello, podemos decir que el poder político también es clave porque es lo que permite que un país funcione.
se toman decisiones, crean leyes y se organiza la vida social. Además, ese poder lo ejerce el Estado a través de sus diferentes instituciones, como ya lo dijo Miguel. Por ejemplo, en las instituciones que encontramos sería pues el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y esas instituciones si funcionan bien hay un orden, pero si funcionan mal, digamos, aparece el conflicto y la inestabilidad social. Claro, claro. Porque el poder político se podría llamar como el motor, ¿no? Que mantiene unida y encamina a la sociedad. Se conecta con el Estado porque este es el que tiene la fuerza oficial para hacerlo valer. Y se apoya en las instituciones porque ellas le ponen reglas claras a ese poder para que no se salga de control la gente y lo acepte, ¿no? Eso es lo que creo. Bueno, lo que ustedes están compartiendo con nosotros es más que nada los pensamientos propios de, pero quiero enfatizar o quizás resaltar algo del video que fue clave, que dijo de que el poder debe analizarse desde diferentes perspectivas y a través de eso considerando tanto a las instituciones con el comportamiento de quienes la ejercen, con quienes participan. Entonces hay que tener muy en claro ese énfasis que hace el video para poder desarrollar. Claro, también el poder político pues, es fundamental en el tema de las ciencias políticas, ¿no? Porque permite organizar y dirigir a la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, se ejerce a través del Estado que toma las decisiones y las hace cumplir, y de las instituciones que regulan ese poder. Así se evita el abuso y se garantiza el orden y la estabilidad, pues, ¿no? Claro. Ahora, en caso a una siguiente pregunta, ¿en cuáles son las principales características de estos enfoques tradicionales y contemporáneos de la ciencia política? ¿Qué podríamos decir? Sí, bueno, los enfoques tradicionales más que todo son los filosóficos y normativos, ¿no? Centrados en las instituciones y el deber ser. En cambio, los contemporáneos, como el conductismo o la elección racional, buscan datos y evidencias empíricas. Y yo pienso que la diferencia está en que unos miran más la teoría y los otros la práctica con métodos científicos. Claro, yo podría decir tal vez que estos enfoques tradicionales se van a caracterizar más que todo por ser marcadamente normativos, filosóficos, legalistas, ¿no? Porque se van a enfocar en el deber ser de la política y en el análisis estricto de los textos constitucionales, ¿no? Mientras que los enfoques contemporáneos van a ser empíricos, descriptivos, científicos, orientados tal vez a aplicar cómo funciona la política real a través de la recolección y constatación de estos datos observados. Bueno, yo también a ello podría decir que los enfoques tradicionales se enfocan más en las leyes, el Estado y las instituciones. O sea, es como debería funcionar prácticamente la política. Mientras que los enfoques contemporáneos ya también van más allá y miran cómo funciona realmente. Por ejemplo, cómo vota la gente, cómo influyen los medios de comunicación, cómo se comportan incluso los políticos. En resumen, podríamos decir que uno es más estructural y el otro es más realista y práctico. Claro. Claro, ajá, como lo mencionas, ¿no? El enfoque tradicional se centra en cómo deberían de ser las cosas de manera ideal. Ese enfoque estudia a fondo los textos legales, la historia y la moral para entender cómo está diseñado el gobierno en el papel, ¿no? Mientras que en el caso del enfoque contemporáneo, el que podríamos llamar el enfoque práctico, ¿no? Sería mucho más realista, directo y científico. Este utiliza estadísticas, datos duros y métodos muy estrictos y rigurosos para que observen cómo funciona la política en la vida real. Entonces, podríamos decir que, en resumen, lo tradicional lee normas, ¿no? Y busca un escenario ideal, mientras que lo contemporáneo mide más los datos y describe la realidad pura y dura como debe verse. Claro, pero dentro de lo que es los enfoques contemporáneos encontramos muchos factores, no solamente el comportamiento político, encontramos la cultura política, la elección racional, el feminismo y entre otros enfoques que pueden explicar más que nada todo ese concepto que ya habías comentado, Luis, de la realidad política, pero desde otros puntos de vista o desde otro tipo de dimensiones.
También, más que todo, se centra en los valores, ¿no? Las ideas y las normas que deberían guiar la política, ¿no? Especialmente a través del estudio de las constituciones, ¿no? En cambio, los enfoques contemporáneos son más científicos y empíricos, ya que buscan explicar la realidad política mediante la observación, el análisis de datos y la evidencia concreta, ¿no? Claro, y si hablamos de realidad política, tenemos que tener en claro de que estamos hablando de conductas. Entonces, aquí sí me gustaría que nosotros nos enfoquemos en qué consiste el enfoque conductista a través de lo que hemos analizado. Bueno, en este sentido, el conductismo analiza el comportamiento político de ciudadanos y actores usando pues encuestas, estadísticas y su aporte fue modernizar la ciencia política, ¿no? Pasando de lo filosófico a lo empírico y mostrando cómo la gente realmente participa en política. Para mí podría ser en que va a consistir en estudiar este comportamiento político observable y fáctico de los individuos y grupos en el lugar de las normas abstractas, ¿no? Va a aportar a la ciencia política moderna esta introducción de la cuantificación estadística, un uso masivo, por ejemplo, de encuestas, una rigurosa metodología empírica, ¿no? Que va a elevar esta disciplina a un estatus de ciencia medible. Em, Para ello podríamos decir que el enfoque conductista básicamente pues dice, no solo miremos teorías, sino también miremos lo que hace la gente en realidad. Por eso digamos que estudia el comportamiento de los votantes, políticos y partidos usando encuestas, datos y observando, ¿no? Su aporte fue hacer la ciencia política más científica, más basada en evidencias y menos en suposiciones. Sí, ese enfoque conductista dejó de analizar solo lo que dicen las leyes escritas para enfocarse en cómo se comportan y piensan realmente las personas, ¿no? Ya sean votantes, líderes o grupos de poder. Pues cuál fue el gran aporte que tuvo, hizo que la política dejara de ser pura teoría y se convierte en algo que se puede medir y se puede predecir incluso. Entonces, esto lo ha logrado usando tecnología, estadísticas y datos reales para saber exactamente qué es lo que prefiere la gente, ¿no? Y de esta manera anticipar qué es lo que va a pasar en las elecciones, por ejemplo. Claro, estamos hablando ya más de una introducción de lo que es el método científico en el área o en el aspecto político que es todo análisis. Y bueno, eso también nos ha llevado a una reflexión sobre nuestro comportamiento como ciudadanos durante las elecciones. Recientemente, por ejemplo, la que acabamos de pasar. Bueno, al respecto, bueno, yo puedo señalar que no, el enfoque conductista se basa en el estudio del comportamiento observable de los actores políticos como sus acciones, decisiones y conductas reales, ¿no? Además, sus principales aportes a la ciencia política fueron la incorporación de métodos científicos como las encuestas, los análisis estadísticos y la psicología política, ¿no? Lo que permitió un estudio más observado y basado en evidencia. Claro, ya que hemos hablado en qué consiste este enfoque conductista, podríamos también tocar un poco el tema de qué diferencias van a existir entre el enfoque institucionalista y el enfoque conductista, ¿no? Para explicar estos fenómenos políticos. Sí, existen muchas diferencias. Ahora bien, el sistema institucionalismo explica la política desde las reglas y estructuras, mientras que el conductismo lo hace desde el comportamiento y las motivaciones individuales. Y yo pienso que ambos enfoques se complementan porque entender la política requiere mirar tanto las normas como las acciones, ¿no? Claro, para mí podría considerar que tal vez estas diferencias van a radicar en la dirección de la explicación, ¿no? Porque el enfoque institucionalista va a analizar los fenómenos de arriba hacia abajo y va a sostener que las leyes y estructuras determinan un comportamiento de los actores, mientras que el enfoque conductista lo hace de abajo hacia arriba, porque va a considerar que las motivaciones, las actitudes y la psicología de las personas son variables reales que van a definir el funcionamiento del sistema.
Bueno, para mí la diferencia principal es que el institucionalismo analiza cómo funcionan las instituciones y las normas que regulan la política, mientras en cambio, pues el conductismo se enfoca en el comportamiento de las personas, porque votan de cierta manera, según cómo actúan los líderes políticos o cómo influyen los grupos de intereses. Creo que ambos enfoques son necesarios porque uno estudia las reglas y el otro estudia a quienes participan en ellas. Sí, sí, tienes razón. Las leyes y las reglas en el enfoque institucionalista son las que moldean, ¿no? Y controlan a la fuerza para que vean cómo se comporta la gente, mientras que en el conductista es lo contrario, ya que ésta sostiene que son las actitudes, la mente y la cultura de las personas las que realmente dan vida o destruyen esas reglas. O sea, en resumen, diríamos que para el institucionalismo las reglas controlan a las personas y para el conductismo la mentalidad de las personas son las que determinan si esas reglas funcionan o fracasan, ¿no? Claro, pero hay que destacar de que las institucionalistas son más que nada que vienen de las instituciones, o sea, netamente ya el nombre lo mismo lo refleja por sí solo. ¿Qué quiere decir? Que las organizaciones tienen ya una influencia directa, pero por ejemplo en el conductista, como estamos evaluando ya individuos, estamos hablando de que no solamente influye el pensamiento crítico, sino también la sociedad y la crianza, que es un entorno más individual, por decirlo de alguna manera. También, bueno, la principal diferencia, ¿no? Del enfoque, ¿no? Explica la política a partir de las instituciones, es decir, las leyes, las normas y estructuras que organizan el poder y el comportamiento político. En cambio, el enfoque conductista se enfoca en el comportamiento de las personas como sus decisiones, actitudes y forma de votar para entender los fenómenos políticos, ¿no? Sí. Sí, entonces creo que ya hemos aclarado cómo funciona esta discrepancia, ¿no? Entre estos dos enfoques, el institucionalista y el conductista. Entonces ahora me gustaría también que analicemos cómo la teoría de la elección natural, perdón, racional, explica el comportamiento de los actores políticos y de los ciudadanos. ¿De qué manera? ¿Podrían explicarlo? Sí, esta pregunta nos lleva más a un enfoque más estratégico, ¿no? Esta teoría sostiene que los actores políticos y ciudadanos decidan buscando maximizar beneficios y minimizar costos, ¿no? Por ejemplo, un votante cuando elige al candidato que más le conviene. Así, la política se mantiene como un cálculo racional y estratégico. Claro. Podría decirles tal vez que esta teoría va a explicar que todos los actores van a actuar de una forma egoísta y estratégica porque van a calcular costos, beneficios para maximizar su utilidad dentro de un objetivo racional, ¿no? Dentro de los gobernantes, candidatos, que es ganar elecciones o retener el poder y adaptarlo sus propuestas a lo que le dé más votos, ¿no? Y el de los ciudadanos es votar por la opción que maximice su bienestar personal reduciendo el esfuerzo de tal vez de su participación. Eh, Claro, la teoría de la elección racional sostiene prácticamente que las personas toman decisiones buscando obtener el mayor beneficio posible. Por ejemplo, como ustedes ya lo dijeron, el ciudadano vota por quien creen que va a mejorar su calidad de vida, mientras que un político en qué se basa, en que pues diseña estrategias para conseguir más apoyo electoral. Aunque no explica todos los comportamientos, se podría decir que ayuda a entender muchas decisiones políticas, porque parte de la idea de que las personas actúan según su interés. Se le ha ido. Perdón, perdón, hablaba y no me escuchaba. Decía que es gracioso porque esta teoría de la elección racional compara la política como si se tratara todo de un mercado, ¿no? Donde todos buscan su propio beneficio, calculando qué es lo que ganan o qué pierden. Y en este caso existen dos actores, los políticos y los ciudadanos, como vendedores y clientes. Por ejemplo, los políticos actúan como empresarios, arman estrategias y discursos con el único fin de poder vender su imagen y conseguir votos, ¿no? Mientras que los ciudadanos vendrían a ocupar el lugar de clientes y actúan como consumidores, dando su voto a la propuesta que más les convenga para mejorar su situación económica o la que menos les perjudique, ¿no? Es interesante este enfoque de teoría de la elección racional. Claro, escuchándolos un poquito más de manera
quizá en análisis, podríamos decir que hay tres factores que influyen: emociones, valores y la cultura. Entonces, ya estamos quedando más en claro de que esto puede influir tanto en el comportamiento y es algo que ya veníamos explorando en la anterior pregunta. Claro, respecto a ello, bueno, sostiene que tanto los actores políticos como los ciudadanos toman decisiones buscando maximizar sus beneficios y minimizar los costos, ¿no? Por ejemplo, los políticos diseñan estrategias para obtener y conservar el poder, mientras que los ciudadanos apoyan con su voto y la opción que consideran más favorable para sus intereses personales, económicos y sociales. Claro, incluyendo, miren, si nosotros nos podemos analizar un poquito más del video, podríamos diseccionar o responder a por qué es importante que la utilización de métodos científicos que ya veníamos comentando anteriormente en el estudio de la política. Para al menos darnos un ejemplo, me gustaría que cada uno diera dos ejemplos de lo que ustedes ven que han sido utilizados en el mismo tema, en la ciencia política como tal. Sí, en este sentido, usar métodos científicos da una mayor y mejor objetividad y precisión, ¿no? Por ejemplo, el método comparativo permite analizar distintos sistemas políticos y encontrar semejanzas y diferencias. Y mientras el método estadístico mide el comportamiento ciudadano con encuestas y datos. Claro, para mí, por ejemplo, y coincido con Saraí, ¿no? En que la utilización de los métodos científicos va a ser indispensable, porque va a dotar a la disciplina de objetividad y neutralidad. Entonces va a separar el análisis de opiniones o ideologías personales y estas van a ayudar a descubrir patrones generales, ¿no? Mediante herramientas como el método comparado, que va a aislar variables analizando dos o más sistemas políticos o un método cuantitativo, ¿no? Que va a procesar matemáticamente los datos masivos. Bueno, para mí también es importante porque evita que la política se analice solo con opiniones, sino ya sería mejor con métodos científicos que se pueden demostrar con datos reales, o sea, de la vida real, de lo que va pasando. Por ejemplo, como ya ustedes, Saraí y Miguel ya lo mencionaron, por ejemplo, encontramos los dos métodos más utilizados, que es el comparado y que es el cuantitativo, ¿no? En caso del comparado sirve para ver cómo funcionan otros países, mientras que el cuantitativo es la cual se usa para encuestas y son más que todo números para entender tendencias políticas. Sí, como escucho también, esos dos métodos son muy usados para poder, por ejemplo, en el caso del estadístico, ¿no? Usar los números de las encuestas y los censos para encontrar patrones claros, por ejemplo, para entender datos duros de por qué la gente vota de cierta manera o de otra. Mientras que el método comparativo consiste en que pones cara a cara a diferentes países con características parecidas para descubrir qué es lo que exactamente provocó un evento o un problema específico en uno de ellos, ¿no? Entonces, pienso que la importancia de estas en la ciencia política son porque sirven para el estudio de la política, para que sea neutral y sea comprobable. Eso es lo que creo. Claro, complementando la idea, o sea, en lo que es importancia, vamos a ver que está permitiendo no solo estudiar los fenómenos políticos con objetividad y evidencia, sino que ya estamos llevando algo teórico a algo ya realizable. Y es lo que justamente veníamos comentando en las anteriores preguntas y en el desarrollo del video. Claro, ¿no? Bueno, en sí el uso de métodos científicos en la ciencia política es importante porque permite estudiar los fenómenos políticos de manera objetiva y basada en evidencia, evitando opiniones personales, ¿no? Además, facilita el análisis y la explicación de la realidad política. Entre estos principales, como ya lo he mencionado, pues está el método cualitativo comparativo y el método cuantitativo, ¿no? Que utiliza los datos para analizar dicha información, ¿no? Claro, ya habiendo visto estos puntos, podríamos tal vez hablar un poco de cómo van a contribuir estas teorías políticas al análisis y la comprensión de los problemas contemporáneos de gobernabilidad y democracia, ¿no? Y ahora bien, esta pregunta es muy relevante porque conecta con la teoría
y la práctica, ¿no? En este sentido, las teorías políticas ayudan a analizar problemas como la corrupción, la crisis de representación y la debilidad institucional. Y por el otro lado, también permiten proponer soluciones basadas en evidencia y no solo en opiniones. Claro, ahora podríamos decir que van a contribuir funcionando como un lente de diagnóstico técnico, ¿no? Que va a permitir determinar si una crisis de gobernabilidad proviene de fallas o del diseño en las leyes, o tal vez de problemas en el comportamiento y fragmentación de los actores, porque va a ofrecer modelos conceptuales necesarios para estructurar reformas estatales efectivas y va a participar, ¿no? Al final, de escenarios de inestabilidad. También podríamos decir que las teorías políticas sirven como herramientas para comprender problemas actuales, como es la baja confianza en las instituciones, la corrupción, como ya lo dijo Saraí, o la inestabilidad política. Además, también de ello, pues podemos decir que permiten proponer soluciones y entender por qué algunos sistemas democráticos funcionan mejor que otros. Sí, este rol de las teorías políticas, pues funcionan como una herramienta de diagnóstico, ¿no? Es como si pasáramos unos rayos X para entender por qué fallaría el sistema en un país, para encontrar el problema o para dar la solución. En caso de encontrar el problema, ayudan a descubrir si un gobierno se estanca porque la gente ya no confía en sus líderes o simplemente porque sus leyes y reglas están demasiado viejas. Y para dar la solución sería para que ofrezcan una base científica necesaria y así crear mejores políticas para reformar el Estado, logrando arreglar el problema y haciendo que el gobierno vuelva a representar bien a todos los ciudadanos, ¿no? Claro, como bien se menciona en el video de la doctora Jenny, la ciencia política moderna requiere integrar distintos enfoques. No solamente estamos hablando del sistemático, del conductista, del institucional, sino de muchos otros que nos ayudan a comprender la complejidad de los fenómenos políticos contemporáneos y responder los desafíos que se enfrenta los estados democráticos actualmente. Claro, ¿no? Estos contribuyen a comprender los problemas de gobernabilidad y democracia, ¿no? Porque permiten analizar a sus causas, como las fallas de las instituciones o las faltas de legitimidad en el sistema político, ¿no? Además, ayudan a interpretar la realidad política y proponer soluciones que fortalezcan la democracia y mejoren la estabilidad del Estado. Claro, ya habiendo llegado a este punto, me gustaría que hablemos sobre el enfoque de la ciencia política, ¿no? Y qué resulta más adecuado para analizar la realidad política peruana, ¿no? Entonces, me gustaría que toquemos eso también. ¿Cómo Sí, desde dijiste? mi punto de vista, el enfoque más adecuado es una combinación del institucionalismo y el conductismo, ¿no? En ese sentido, el institucionalismo explica la fragilidad de nuestras instituciones y mientras que el conductismo nos muestra la desconfianza ciudadana y el voto volátil. Y pienso que ambos enfoques se complementan juntos porque permiten comprender mejor la realidad política peruana. Claro, ahora. Podría decirles que este enfoque puede ser más adecuado en el neoinstitucionalismo informal, porque va a complementarse un poco con la elección racional, ya que las leyes escritas en el Perú no explican la realidad, ¿no? Debido a la debilidad de las instituciones formales, de las que ya somos conscientes, ¿no? Todo lo que nos va a obligar a analizar las reglas informales como pactos en el comportamiento, ¿no? Tanto políticos independientes que van a actuar como buscadores de rentas, ¿no? Para una supervivencia a corto plazo. Bueno, personalmente considero que el enfoque institucionalista y el conductista deben complementarse. El institucionalismo ayuda a entender los problemas entre el Ejecutivo y el Congreso, mientras que el conductismo permite analizar por qué los ciudadanos cambian constantemente de preferencias electorales y por qué existe tanta desconfianza hacia la clase política.
En el caso peruano, ambos enfoques son necesarios para tener una visión más completa. Bueno, yo pienso ello. Ujú. Sí, ¿no? Por ejemplo, para entender este escenario en el país, creo que la mejor opción es observar las reglas no escritas y el cálculo que puede ser estratégico, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, perdón, el poder real simplemente no funciona como dicen los libros. ¿Cómo funciona entonces realmente en la práctica? Esto es a través de alianzas pasajeras, pactos bajo la mesa para protegerse entre ellos, ¿no? Es lo que vemos a diario. Y entonces, ¿qué es lo que mueve a los políticos? Pues no siguen ninguna ideología aquí. Actúan por pura conveniencia del momento, guiados únicamente por su instinto de supervivencia, para evitar ir a la cárcel o proteger su dinero. Entonces, para entender esta política peruana, no podemos ver solo las leyes oficiales, ¿no? Sino los acuerdos ocultos y el interés puramente personal y económico de los políticos para salvarse a sí mismos. Bueno, como opinión propia, yo creo que no solamente basta con cambiar de presidente o modificar leyes, sino el verdadero desafío que está afrontando nuestro país es fortalecer sus instituciones, promover una ciudadanía más adecuada y, de cierta manera, así como su utilidad, promover no solamente a unos ciudadanos más informados, sino construir una política de cultura más basada en el diálogo, la transparencia, la responsabilidad. Y entonces para ello, Sí. al menos su entorno político debe ser mucho más condescendiente. Y eso va a hacer que nuestra gobernabilidad, entre comillas, sea más estable y la democracia más sólida. Claro, bueno, desde mi punto de vista, el enfoque más adecuado para analizar la realidad política peruana es el neoinstitucionalismo, ¿no? Porque no solo estudia las leyes y normas formales, sino también las prácticas informales que influyen en la política, ¿no? Además, permite entender problemas como la debilidad de los partidos, la inestabilidad política y la toma de decisiones basada en intereses particulares en el lugar del bien común, ¿no? Claro. Ya llegando a este punto, y ya como para no hacerlo muy extenso y ya poder darle un fin, me gustaría que elaboremos un caso práctico, ¿no? De la realidad nacional y cómo podría ser interpretado desde dos enfoques distintos de la ciencia política, ¿no? Entonces creo que podríamos tocar ese tema ya para cerrar y concluir este debate. Sí, por ejemplo, podemos tomar el caso práctico de la disolución del Congreso en el 2019. En este sentido, desde el institucionalismo se analiza el rol del presidente y las reglas constitucionales que permitieron esa decisión. Y por otro lado, desde el conductismo se estudia cómo la ciudadanía reaccionó con apoyo masivo debido a la desconfianza hacia el Congreso. Claro, yo tal vez podría proponer que en el caso, ¿no? Del conflicto constante que vemos acá en nuestro país entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Y esta se ve reflejada en tantas vacancias presidenciales y disoluciones del Congreso, ¿no? Porque este enfoque institucionalista interpreta que la crisis nace de un diseño constitucional defectuoso que va a mezclar herramientas parlamentarias extremas con un régimen presidencialista, ¿no? Ahora, si hablamos de otro punto, podemos ver que este enfoque de la elección racional explicará que el conflicto va a responder al cálculo estratégico de congresistas, mandatarios, ¿no? Que van a usar la extorsión mutua para asegurar estas cuotas de poder y presupuesto individual de la que todos somos conscientes que existe. Bueno, yo otro caso que propondría también es pues la constante inestabilidad política y el cambio frecuente de presidentes que hemos tenido en el Perú. Bueno, desde una perspectiva, desde un enfoque institucionalista, prácticamente se analizarían las normas constitucionales, el papel del Congreso, la vacancia presidencial y el funcionamiento de las instituciones. Mientras que desde un enfoque conductista, podríamos decir que se estudiaría el comportamiento de los ciudadanos, el cambio, los partidos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública para entender por qué se producen esos cambios y cómo influyen
estabilidad del país. Podría decir también que diría que ninguna teoría explica por sí sola toda la realidad política. Lo más importante es combinar diferentes enfoques para comprender mejor los problemas y plantear diferentes soluciones más efectivas. Claro, yo también podría hablar, ya que hablas de los presidentes, también podría hablar acerca del Congreso, ¿no? Porque todos vemos cómo el Congreso peruano, los grupos parlamentarios se rompen, los políticos cambian de bando a cada rato, ¿no? Entonces, los enfoques que elegiría aquí sería el enfoque conductista, por ejemplo, ¿no? Ya que habla de falta de valores, ya que esto pasa porque los políticos peruanos no tienen una verdadera identidad de partido ni de cultura. Inician siendo de un partido y terminan siendo de otros. Entonces no saben trabajar en equipo ni tampoco ser leales a una ideología o a una idea. También acerca de esto podríamos hablar de la teoría de la elección racional que acabamos de ver hace un momento, en el que se ve todo como si fuera un negocio, ¿no? En el que se dice que cambiar de partido no es una falta de valores, sino una jugada maestra y muy calculada. Lo hacen a propósito, por supuesto, para ganar más presupuesto para asesores, conseguir mejores oficinas y poder negociar favores directamente con con el gobierno, ¿no? Entonces, en resumen, diríamos que para este primer enfoque el Congreso se desarma porque los líderes les falta educación democrática y para el segundo enfoque, el de elección racional, se desarma porque cada congresista busca maximizar solo su propio beneficio económico y de poder. Eso es lo que veo. Claro, otro caso práctico que podríamos colocar de ejemplo sería la inestabilidad política y los constantes cambios de presidentes que hemos tenido en el Perú, desde el 2016 hasta la actualidad. O sea, y creo que se va a venir otro cambio de presidente posiblemente, de acuerdo a lo que ahorita estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en vez de la ciencia política en nuestro país no buscar culpables, sino intentar entender por qué ocurren las crisis y proponer soluciones, lo que ocurre en el caso peruano es que la estabilidad democrática no depende únicamente de cambiar presidentes o aprobar nuevas leyes, sino también de fortalecer las instituciones, y es algo que lamentablemente carecemos. Y es lo que nos sigue llevando a quizá tener una crisis no solamente social, no solamente política, sino también una recesión económica que no solamente afecta a, bueno, ya lo de por sí, a ciertos estados en alta pobreza, sino también a los estados medios y posiblemente a los estados de alta alcurnia. No solamente vamos integrando distintos enfoques, sino podemos entender la complejidad de la realidad política peruana. Y es algo que nosotros tenemos que tratar de contribuir en el sistema democrático de manera más sólida. Claro, bueno, por mi parte, bueno, otro caso de la realidad política peruana podría señalar, ¿no? El conflicto constante entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Este conflicto, bueno, siempre genera inestabilidad y crisis del gobierno, ¿no? Desde el enfoque institucionalista, se explica por el diseño de las reglas y la Constitución, ¿no? Que permite enfrentamiento entre estos poderes. En cambio, desde el enfoque conductista se entiende que a partir del comportamiento de los actores políticos, caracterizado por la confrontación, la falta de acuerdo y la desconfianza entre ellos, ¿no? Claro, claro, Ronald. Creo que todos ahora, a través de este caso práctico de las teorías y enfoques de la ciencia política y el desarrollo de estas 10 preguntas, ahora tenemos una visión más clara y más amplia, ¿no? De lo que es realmente la ciencia política. Entonces, gracias a este video y gracias a la explicación de la doctora Jenny Rivera, tenemos un panorama mucho más amplio. Entonces, con eso vamos a terminar y les agradezco a todos también por haber participado. Que tengan un gran día. Muchas gracias. Igualmente, compañero. Chao compañeros, cuídense. Chao, listo.